Una pobre camarera le da comida gratis a un preso anciano fugado, sin saber que es un multimillonario que le cambiará la vida. ¿Y si un solo acto de bondad pudiera cambiar todo lo que creía saber sobre la vida? La lluvia golpeaba contra las ventanas del restaurante Murphy's aquella fría noche de martes de noviembre, cada gota cargando el peso de la despedida final del otoño. Detrás del mostrador, Linda, de 42 años, limpiaba la misma taza de café por tercera vez, moviendo sus manos callosas con el ritmo experto de quien ha pasado los últimos 15 años sirviendo a otros, observando cómo se desarrollaban sus historias entre tazas de café y rebanadas de tarta de manzana. La luz fluorescente parpadeaba como un viejo amigo intentando mantenerse despierto, proyectando sombras danzantes sobre su rostro cansado, pero sus ojos marrones aún conservaban esa chispa de calidez que hacía que los desconocidos se sintieran como familia. Miró el reloj, las 23:47, y suspiró, sintiendo el dolor familiar en los pies que le acompañaba con los turnos dobles y el peso de los sueños postergados. 3 clientes estaban sentados dispersos en las desgastadas cabinas de vinilo, tomando café y enfrascándose en sus pensamientos, cada uno absorto en su propia lucha silenciosa. El anciano junto a la ventana miraba una fotografía, mientras la joven madre en la cabina de la esquina contaba billetes arrugados con silenciosa desesperación. Afuera, el mundo parecía desvanecerse, pero dentro de Murphy's aún encontraba consuelo en el aroma del pastel recién hecho enfriándose en la rejilla y en el suave murmullo de las conversaciones nocturnas. El restaurante se había convertido en su santuario, un lugar donde la gente destrozada encontraba consuelo en simples actos de bondad humana, donde cada taza de café servida era una pequeña oración por días mejores. ¿Desde dónde nos miras esta noche? Linda siempre había creído que todos merecían amabilidad, una lección que su abuela le había enseñado durante aquellos largos veranos en la zona rural de Ohio, cuando se sentaban en el columpio del porche a compartir té dulce e historias. Cariño, solía decir, mientras sus manos curtidas acariciaban suavemente el cabello de Linda. Nunca se sabe qué batalla libra a alguien tras su sonrisa. A veces, la más mínima amabilidad puede ser el faro que guía a alguien a casa. Ahora, mientras Linda equilibraba 3 trabajos a tiempo parcial solo para mantener su pequeño apartamento y enviar dinero a su anciana madre en la residencia de ancianos, esas palabras eran más importantes que nunca. El restaurante Murphy's no era gran cosa. Asientos de cuero agrietado unidos con cinta adhesiva, una cafetera caprichosa que requería el toque justo y un jefe que contaba cada centavo como si su vida dependiera de ello. Pero era un trabajo honesto. Linda trataba a cada cliente como si estuviera visitando su propia mesa de cocina. La campana sobre la puerta sonó, y Linda levantó la vista para ver entrar a un anciano, con el pelo canoso enmarañado por la lluvia y la ropa suelta sobre su delgada figura. Vestía lo que parecía ropa de hospital. Una camisa azul descolorida con pequeños desgarros cerca del cuello y pantalones oscuros de tiempos pasados. El tipo de uniforme que evocaba lugares donde se privaba de opciones. Sus manos curtidas temblaban ligeramente al acercarse al mostrador, y Linda notó cómo sus ojos se dirigían a la puerta como un animal asustado, como si esperara que alguien lo siguiera en aquella noche lluviosa. «Buenas noches», dijo suavemente, con esa calidez natural que la había convertido en una de las clientas habituales. «Qué mala noche para salir a caminar con este tiempo», asintió el anciano, con la voz apenas por encima de un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera destrozar la frágil esperanza que lo había traído hasta allí. «Sí, señora». Me preguntaba, ¿tienes algo caliente? Sopa, tal vez. Metió la mano en el bolsillo con dedos temblorosos y sacó un puñado de billetes arrugados. Quizás $3 en total. Sé que no es mucho, pero tenía esperanzas. No te preocupes por eso, interrumpió Linda, ya yendo hacia la cocina. Tengo estofado de carne que lleva cocinándose a fuego lento todo el día, y también hay pan fresco. ¿Por qué no te sientas y te calientas? Mientras el hombre se acomodaba en un reservado de la esquina, Linda notó cómo miraba constantemente hacia las ventanas, con los hombros tensos con lo que parecía miedo y una esperanza desesperada.
Había visto esa mirada antes en su propio espejo durante los momentos más difíciles, cuando los cobradores de deudas llamaban, y se preguntaba cómo lograría sobrevivir otro mes cuando las facturas médicas de su madre se acumularan y sus sueños parecieran lejanos como estrellas. Algo en su actitud amable y la silenciosa desesperación en sus ojos le recordaba a su difunto padre, quien solía sentarse en esa misma mesa durante sus últimos meses, viendo pasar el mundo. Su corazón se llenó de dolor al reconocer que este hombre llevaba cargas mucho más profundas que la ropa empapada por la lluvia que llevaba a la espalda. El hombre se presentó como Henry, y mientras Linda le servía un humeante plato de estofado con pan y mantequilla extra, notó cómo sus manos se tranquilizaban al sostener la taza de café caliente, como si el simple acto de sostener algo caliente lo devolviera a la vida. «Esta es la mejor comida que he tenido en un mes». «Sí», dijo en voz baja. Y Linda percibía la verdad en cada palabra, la gratitud de alguien que había olvidado lo que se sentía al ser tratado con la más mínima decencia humana. Hablaban en susurros sobre pequeñas cosas, el clima y cómo le recordaba su infancia en Pensilvania, la amabilidad de los desconocidos y lo poco común que se había vuelto en un mundo que se movía demasiado rápido para notarlo roto, como una comida caliente podía devolver la esperanza cuando todo lo demás parecía perdido en la oscuridad de las circunstancias. Su voz cargaba con el peso de historias no contadas, de años vividos en la sombra donde el perdón era un lujo que no podía permitirse. «Necesito decirte algo», dijo Henry después de un rato, con la voz cargada de preocupación y la carga de secretos demasiado larga. «No lo soy. Quiero decir, la gente podría estar buscándome». Miró fijamente su café, como si el líquido oscuro pudiera contener respuestas a preguntas que temía hacer en voz alta, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar en un mundo que ya lo había juzgado. «Dejé un lugar donde se suponía que debía quedarme. Querrían que volviera, pero no pude. Simplemente ya no podía». A veces llegas a un punto en el que prefieres enfrentar la tormenta de afuera que la prisión que tú mismo creaste. A Linda se le encogió el corazón. Había oído historias en las noticias sobre personas mayores que se alejaban de los centros de atención, confundidas y asustadas. Pero Henry no parecía confundido. Parecía un hombre que había tomado una decisión difícil y vivía con las consecuencias. «¿Estás a salvo ahí fuera?», preguntó con suavidad. «No lo sé», admitió. «Pero soy libre, y eso tiene que contar algo». Justo entonces, la campana volvió a sonar y entraron dos policías, con sus pesadas botas resonando contra el suelo de linoleum. Linda sintió que Henry se congelaba a su lado, con los nudillos blancos mientras agarraba su taza de café. Los agentes se acercaron al mostrador, y el pulso de Linda se aceleró al acercarse a ellos. «Buenas noches, agentes», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «Café». «Estamos buscando a alguien», dijo el oficial mayor, sacando una fotografía. Un caballero mayor de unos 75 años, con cabello canoso. Fue reportado como desaparecido de la instalación del condado esta tarde. Linda miró la foto y se quedó sin aliento. Era Henry, pero esta foto lo mostraba con un mono naranja, de pie frente a una tabla de altura. La palabra prisionero estaba estampada en la parte inferior en letras rojas y negritas. Su mente corría mientras volvía a mirar a Henry, quien permanecía sentado completamente inmóvil en la cabina de la esquina, con la mirada fija en sus manos. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. El peso de esa revelación flotaba en el aire como humo. Y Linda se encontró en una encrucijada que definiría no solo este momento, sino todo lo que vendría después. ¿Qué harías si la amabilidad te pusiera cara a cara con una decisión que podría cambiarlo todo? Las manos de Linda temblaron mientras miraba en la fotografía, y luego de vuelta a Henry, que estaba paralizado en la mesa de la esquina. Los oficiales esperaban su respuesta, escudriñando con la mirada el restaurante casi vacío. En ese momento, Linda pensó en las palabras de su abuela, en las batallas que la gente libra tras sus sonrisas y en el amable hombre que le había agradecido un simple plato de estofado como si fuera el mejor regalo del mundo.
No he visto a nadie que se ajuste a esa descripción, se oyó decir, con la voz más firme de lo que sentía. Pero estaré atenta. Los oficiales asintieron y dejaron sus tarjetas antes de volver a la lluvia. En cuanto se fueron, Linda se acercó a la mesa de Henry, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía oírla. Se sentó frente a él, observando su rostro curtido en la penumbra. Henry, dijo en voz baja, necesito que me digas la verdad. ¿Qué hiciste? La miró entonces, y ella vio que las lágrimas se acumulaban en sus ojos cansados. Maté a alguien, susurró, y las palabras cayeron como piedras entre ellos. Hace 23 años, conducía a casa después de la boda de mi hija. Bebí demasiado, celebrando su felicidad, y se me quebró la voz. Atropellé a un padre joven que volvía del trabajo. Tenía 3 hijos pequeños. Linda sintió que su mundo cambiaba, pero no se apartó. En cambio, observó cómo este hombre destrozado continuaba su confesión. Cumplí mi condena de 20 años, salí hace 3 años, pero mi mente empezó a fallar. Me internaron en un centro de detención porque no tenía a dónde ir y no quedaba nadie a quien le importara. Pero esta noche, algo volvió a su lugar y lo recordé todo. El peso de lo que había hecho, la familia que destruí, la vida que arrebaté. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Ya no podía seguir encerrado, fingiendo que no lo recordaba. Necesitaba sentir las consecuencias de mis decisiones. Linda se quedó en silencio un largo rato, procesando sus palabras. Pensó en el perdón, en las segundas oportunidades, en la diferencia entre la justicia y la venganza. ¿Has intentado enmendar el daño?, preguntó en voz baja. Intenté encontrar a su familia después de que habían salido, pero se habían mudado. No los culpo. Yo tampoco querría recordatorios. La voz de Henry se volvió más baja. He cargado con esta culpa durante tanto tiempo, y ahora que mi mente está despejada, es casi insoportable. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Linda se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la de él, que estaba desgastada. Henry, lo que hiciste fue terrible, y no voy a fingir lo contrario, pero pagaste tu deuda con la sociedad, y sigues pagándola en tu corazón cada día. Eso cuenta. Mientras estaban sentados juntos en el tranquilo restaurante, Linda se encontró pensando no en el crimen, sino en la redención, en el poder de la conexión humana para sanar incluso las heridas más profundas. Aún no lo sabía, pero su decisión de mostrar compasión a un hombre destrozado desencadenaría acontecimientos que transformarían sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. A la mañana siguiente, unas visitas inesperadas llegaron al restaurante Murphy's. Linda se preparaba para el desayuno cuando 3 hombres con trajes caros entraron por la puerta, haciendo resonar sus zapatos lustrados contra el desgastado linoleum. El hombre que encabezaba la lista, alto, de cabello plateado y ojos amables, se acercó al mostrador con determinación. Disculpe, dijo, con la voz autoritaria de alguien acostumbrado a ser escuchado. Busco a un hombre llamado Henry Morrison. Creemos que pudo haber estado aquí anoche. El corazón de Linda se aceleró, pero mantuvo una expresión neutral. ¿Puedo preguntar quién lo busca? Soy David Chen, el abogado del señor Morrison, respondió el hombre, sacando una tarjeta de visita. Y estos caballeros son de Industrias Morrison. Hemos estado buscando al señor Morrison desde que salió de las instalaciones ayer. Morrison. Industries, repitió Linda, con la confusión evidente en su voz. Sí, señora. Henry Morrison es el fundador y principal accionista de Morrison Industries, una de las empresas manufactureras más grandes de la costa este. Su fortuna es de aproximadamente $2.800 millones. La cafetera se le resbaló de la mano a Linda, rompiéndose contra el suelo en una cascada de cerámica y líquido caliente. Los 3 hombres intercambiaron miradas mientras Linda los observaba con incredulidad. Eso es imposible, susurró. Es un
Estuvo en prisión, asintió David Chen con gravedad. Sí, lo estuvo. El señor Morrison. Cumplió 20 años por homicidio vehicular. Cuando fue liberado, desarrolló demencia en etapa temprana y fue ingresado en un centro de atención especializada por solicitud propia. Su condición ha ido mejorando con nuevos tratamientos, y ayer tuvo lo que llamamos un evento de lucidez. Sus recuerdos y función cognitiva se recuperaron casi por completo. Linda sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. El hombre amable y destrozado al que le había servido estofado, el hombre que había pagado con billetes arrugados y le había dado las gracias como si le hubiera dado el mundo, era una de las personas más ricas del país. Dejó el centro porque quería afrontar su pasado con la mente despejada. El abogado continuó: hemos estado muy preocupados por él. No solo es rico, señorita Linda. Linda Rodríguez, señorita Rodríguez, también es increíblemente generoso. Incluso cuando su memoria fallaba, insistió en mantener su fundación benéfica. Ha donado cientos de millones de dólares a familias afectadas por conducir ebrio, a programas de reforma penitenciaria y a organizaciones que ayudan a exreclusos a reconstruir sus vidas. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. La mente de Linda dio vueltas al recordar las palabras de Henry sobre su deseo de enmendar el daño, sobre intentar encontrar a la familia del hombre que había asesinado. Ahora lo entendía. No solo había cumplido su condena, había pasado décadas tratando de sanar las heridas que sus decisiones habían creado. ¿Dónde está ahora?, preguntó David con dulzura. Linda tomó una decisión que la sorprendió, incluso a ella misma. Te llevaré con él. Linda encontró a Henry sentado en un banco en el pequeño parque detrás del restaurante, viendo cómo el sol de la mañana se abría paso entre las nubes. Él levantó la vista cuando ella se acercó con los 3 hombres, y su rostro no mostró sorpresa, solo una silenciosa aceptación. Hola, David, le dijo a su abogado, levantándose lentamente del banco. Supongo que ya es hora. Señor Morrison, respondió David con visible alivio. Todos hemos estado muy preocupados por ti. Henry sonrió con tristeza. Necesitaba recordar cómo se sentía volver a ser humano, no solo un paciente o un caso. Se giró hacia Linda con los ojos brillantes de gratitud. Esta joven me recordó que la bondad aún existe en el mundo. Durante la siguiente hora, mientras estaban sentados en el restaurante que Linda había cerrado para su privacidad, Henry compartió su historia con sus socios. Habló de su renovada claridad, su deseo de asumir la plena responsabilidad de sus actos y su plan para establecer una nueva fundación centrada específicamente en apoyar a las familias trabajadoras en crisis. Linda, dijo, volviéndose hacia ella con lágrimas en los ojos. Me mostraste más bondad en una noche de la que he recibido en años. Viste a un anciano asustado y lo trataste con dignidad, incluso cuando supiste la verdad sobre mi pasado. Eso es el tipo de persona que este mundo necesita más. Metió la mano en su chaqueta y sacó un documento doblado que David había traído. He estado pensando en esto toda la noche. Quiero que tengas el restaurante, no para poseerlo, sino para transformarlo. Estoy creando la Fundación de Cocina Comunitaria Rodríguez en tu nombre con una dotación de $10 millones. Dirigirás un lugar donde nadie pase hambre, donde todos sean tratados con el respeto que merecen, sin importar su pasado ni sus circunstancias. Linda miró los papeles, incapaz de hablar. Entre lágrimas, vio a Henry levantarse y prepararse para irse con sus compañeros. ¿A dónde irás?, preguntó. De vuelta a las instalaciones por ahora, dijo él en voz baja. Pero esta vez, iré con un propósito. Voy a dedicar el tiempo que me quede a asegurarme de que mi dinero haga el trabajo que debería haber estado haciendo desde el principio. 6 meses después, la Cocina Comunitaria Rodríguez abrió sus puertas en un hermoso edificio nuevo donde antes se alzaba Murphy's Diner. Sus brillantes ventanas daban la bienvenida a cualquiera que necesitara una comida caliente o simplemente un lugar donde pertenecer a un mundo olvidado.
Cómo acoger a los olvidados. Linda, ahora directora de una fundación que alimentaba a cientos de personas cada semana y empleaba a reclusos y familias en dificultades, recordaba a menudo aquella lluviosa noche de noviembre en la que la bondad abrió una puerta que desconocía, cuando un simple plato de estofado se convirtió en el puente entre dos almas rotas que buscaban la redención a su manera. La cocina no solo ofrecía comida, sino también esperanza, programas de capacitación laboral que enseñaban habilidades valiosas, clases de alfabetización para quienes habían sido privados de educación y servicios de asesoramiento, todo bajo un mismo techo, creando una comunidad donde las segundas oportunidades florecían como flores después del invierno, donde la gente aprendía que sus errores del pasado no tenían por qué definir sus posibilidades futuras. Henry lo visitaba una vez al mes, con una salud estable gracias a nuevos tratamientos y un renovado sentido de propósito que daba sentido a días que antes se extendían interminablemente ante él. Se sentaban juntos en la misma cabina de la esquina, ahora pulida y cómoda, con suaves cojines que acogían cuerpos cansados, compartiendo historias y planeando nuevas maneras de ayudar a su comunidad, hablando de sueños que antes parecían imposibles, pero que ahora se sentían al alcance. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos que recordaban a todos los que entraban que este era un lugar de sanación, decorado con fotografías de las familias a las que habían ayudado y cartas de personas cuyas vidas habían sido transformadas por actos de bondad, tanto grandes como pequeños. En la pared colgaba una placa sencilla que decía: «Todos merecen bondad porque nunca se sabe qué batalla libra alguien detrás de su sonrisa». Debajo, en letras más pequeñas, en memoria de James Patterson, cariñoso padre de 3 hijos, cuya vida nos recuerda que cada decisión importa. Linda había ayudado a Henry a encontrar a la familia de James y juntos habían creado un fondo de becas en su nombre. No fue suficiente para reparar el pasado, pero fue un comienzo, una prueba de que incluso las heridas más profundas podían sanar cuando se las trataba con compasión genuina y el coraje de enmendar el daño. Mientras Linda cerraba la cocina comunitaria cada noche, reflexionaba a menudo sobre cómo un solo plato de estofado lo había cambiado todo, como un momento de decencia humana había resonado como piedras arrojadas a aguas tranquilas. Había aprendido que la riqueza no se mide solo en dólares, sino en las conexiones que forjamos y en el amor que compartimos con quienes más lo necesitan. Henry encontró su redención no en olvidar su pasado, sino en afrontarlo con claridad y usar sus recursos para honrar la vida que había arrebatado al salvar a innumerables personas, demostrando que incluso los más destrozados pueden encontrar un propósito en el servicio a los demás. Si disfrutaste de esta conmovedora historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención, bondad y el extraordinario poder de tratar a cada persona con dignidad y amor.